Ahora vamos a explicar la partición funcional de nuestro proyecto. Tenemos un bloque teclado que nos va a facilitar la obtención de números del teclado matricial, un registro de sostenimiento que nos va a almacenar el username del usuario y tres comparadores que nos van a validar si el username fue correcto. Luego tenemos una puerta OR que nos va a indicar si se ha ingresado cualquiera de los tres usuarios correctos. Ahora tenemos tres registros de sostenimiento que nos van a guardar las contraseñas del usuario. Tenemos tres comparadores que nos van a validar si las claves que ha ingresado el usuario pertenecen al usuario 1, al usuario 2, al usuario 3 o a supervisores. Una vez que se hace esa validación, se verifica si el username ingresado corresponde a la clave ingresada. Entonces se habilitan B1, B2, B3 o BSUB dependiendo del caso. Una vez que el usuario ingresa, se ingresan las placas y la señal sensor. En esta parte se valida que sensor sea menor a placas. Si eso no ocurre, va al registro de sostenimiento que tenemos acá abajo, donde se vuelve a pedir un sensor, una señal sensor que sea menor a la señal placas ingresada anteriormente. Cada vez que un usuario cierre sesión, se habilitará el contador de jornada, que esta señal nos va a servir para que el supervisor pueda revisar y hacer consultas, y eso solo sucede cuando se ha cumplido la jornada, es decir, los tres usuarios han ingresado. Cuando contador jornada es 3, se activa acceso, que es lo que permite al usuario consultar, al supervisor. Ahora el bloque de dirección es el que nos va a proporcionar la dirección que va a la RAM dependiendo del usuario que ha ingresado. Aquí se van a guardar los datos de placas, sensor y la suma de toda la jornada. Acá tenemos la RAM en donde se va a escribir los datos ya mencionados y se los va a leer. Adicional, tenemos unas salidas en la RAM que nos van a proporcionar las sumas de baterías buenas y baterías malas. Acá tenemos un bloque para obtener las baterías buenas, y esto se obtiene restando las señales de placas y sensor. Recordando que la señal sensor es la última que se obtuvo y es la ya validada, es decir, la que es menor a placas. Cuando el supervisor consulta, la memoria RAM se lee y bota los resultados de el total de sumas, el total de buenas y el total de malas de toda la jornada. Esos datos se van a transformar a BCD y van a pasar a dos MUX, donde tenemos buenas, malas, las unidades y las decenas de cada una. Luego se le concatenan 3 bits y van a los decoders, que estos son los que van a ir a los displays y se va a mostrar el número dependiendo de la selectora. Va a mostrar en los decoders el número de buenas, el número de malas, el total de buenas y el total de malas. Por último tenemos el controlador, donde están todas las señales de ingreso y las señales de salida. Podemos ver que tenemos una señal de estados como output para verificar en el proto si se están dando las transiciones de acuerdo al ASM. Ahora vamos a realizar la explicación del ASM.
Dado que Start es un botón, se valida cuando se presiona y cuando se suelta, cambiando estado durante toda esta transición. Entonces, cuando se ha iniciado la máquina, nos encontramos en el estado 2. Ahora se valida tecla. Si se ha presionado tecla, se habilita el registro que va a guardar el username. Cuando se suelta, pasa al siguiente estado, que es S4, y se pregunta por la señal U. Si U no es correcta, eso quiere decir que no se ha ingresado un username válido. Y vuelve a pedir el username, regresando al estado 2. Por el contrario, si U es correcto, pasa al siguiente estado y ahora se van a ir habilitando los registros que van a guardar los números de la contraseña del usuario ingresado. En 1, en 2 y en 3 van a ser estos registros. Entonces, una vez que se ha soltado el último número, se ha soltado la tecla que contiene el último número de la contraseña del usuario, se pregunta en el estado 11 por B1, B2 o B3, es decir, si el usuario corresponde a la contraseña. Si esto es así, pasa al estado S12. Si no, quiere decir que la contraseña está mal y vuelve al estado S5 para volver a pedir la contraseña. En el estado S12 se activa LD y entrada, donde se va a borrar los registros que contienen el username y los usuarios ya ingresados. En S13 el sistema está listo para pedir la señal de placas y sensor. Se ingresa en placas y luego se vuelve a activar entradas, que nos va a indicar que ahora se puede ingresar la señal sensor. Esto va a habilitar un comparador en el S16 que va a comparar si sensor es menor que placas. Entonces, cuando esto es cierto, cuando sensor sea menor que placas, se habilita un registro, se habilita la señal en registro. Si en registro no se ha habilitado, eso quiere decir que sensor fue mayor a placas. Entonces va a volver a pedir una señal sensor en el estado S15. Por el contrario, si sensor es menor a placas, pasa al estado S18, en donde se va a escribir en la memoria. Ahora se realiza el cierre de sesión del usuario, borrándose los registros que contenían placas y sensor. Entonces se pregunta si el usuario es correcto, si no, vuelve al estado S18. Si sí, ahora se hace la validación de la contraseña. De la misma forma en que se hizo con los estados anteriores. Entonces ya se verifica la contraseña y si el username corresponde a la contraseña B1, B2, B3. Entonces cuando una de estas señales B1, B2, B3 son 1, eso quiere decir que el usuario ha cerrado sesión y se va a habilitar salida. La señal salida va a ir a un contador hasta 3. Este contador va a tener como salida acceso, que esta se va a habilitar cuando el contador llegue hasta 3. Eso quiere decir que se ha cumplido toda la jornada, es decir, que los 3 usuarios han hecho su turno. Entonces, cuando acceso es 1, permite que el supervisor pueda realizar consultas. Si no, vuelve al estado S2, donde otro usuario debe
iniciar sesión hasta que la salida se active 3 veces. Ahora el supervisor va a ingresar el usuario del cual quiere realizar la consulta y para el estado S30 va a ingresar su contraseña. La forma de validar las contraseñas es la misma que se usó para los usuarios. Entonces, hasta en los registros se van habilitando de acuerdo a los números que va ingresando, los registros de las contraseñas. Cuando se habilita VSUB, eso quiere decir que ha ingresado a su contraseña correcta. Si VSUB es 0, quiere decir que la contraseña es incorrecta y vuelve a pedir la contraseña en el estado S32. Entonces, una vez que el usuario ha ingresado, es decir que VSUB es 1, puede realizar ahora la consulta. Consultas otro botón y se valida que se presione y se suelte el botón. Cuando se suelta, se habilita en read, que es la que nos va a leer la memoria. Una vez que se lee la memoria, se muestra en los displays y ahora el supervisor puede seleccionar o presionar el botón de fin para terminar el ciclo, regresando al estado 2 donde vuelven a ingresar los usuarios. Ahora vamos a explicar el diagrama de tiempo del controlador. Iniciamos con Start, luego en el teclado vamos ingresando el usuario y la contraseña. Primero tenemos el usuario 1 con su contraseña. Luego de que el usuario 1 ingrese su contraseña, se puede ver que V1 se activa. Esto quiere decir que la validación ha sido correcta. El username corresponde a la contraseña. También podemos ver la transición de los estados, que van de acuerdo al ASM. Luego de que se valida V1, se ingresa la señal de sensor y placas. En este caso, sensor ha sido menor que placas, entonces no hay problema. Y se habilita la escritura, en este caso en write. Una vez que se habilita la escritura, el usuario 1 debe cerrar sesión. Para esto, pone su usuario y su contraseña. Cuando el usuario ingresa su contraseña para cerrar sesión, se vuelve a habilitar V1. Esto quiere decir que el usuario ha salido de forma correcta. Y salida se activa. Esto es lo que va al contador. Ahora, en el estado 2, la máquina vuelve a pedir que ingrese un usuario. En este caso, el usuario 2. Ingresamos el usuario 2 con su contraseña y vemos que V2 se ha activado. Esto quiere decir que el usuario 2 ha ingresado correctamente. Para este caso hemos ingresado el número de placas igual al número de sensor. Según nuestra partición funcional, no hay problema y se puede habilitar la escritura en la RAM. Una vez que se escribe, el usuario 2 tiene que cerrar sesión. Para esto ingresa su usuario y su contraseña nuevamente y V2 se vuelve a activar marcando la salida. Por eso salida se ha activado. Ahora en el estado 2 se hace el inicio de sesión del último usuario. Para esto ingresamos el usuario 3, que corresponde a teclado 2. Bueno, ese es el usuario 3. La contraseña se ingresa placa y sensor. En la transición para este caso,
ingresamos sensor mayor a placas. Se puede ver en la transición de los estados que cuando sensor es mayor que placas se regresa al estado 15 volviendo a pedir la señal sensor. Y esta vez se ingresó una señal menor a placas. Entonces se escribe en la memoria con endWrite. Ahora el usuario debe cerrar sesión. Otra vez ingresa usuario 3 y su contraseña. Y se habilita B3 indicándonos que el usuario ha cerrado sesión correctamente. A esta altura de la máquina se habilita la señal acceso. Gracias a la habilitación por tercera vez de la señal salida. Podemos ver que la señal salida se ha activado 3 veces. Esto quiere decir que la jornada se ha completado y el supervisor ahora puede consultar datos. Entonces el supervisor selecciona el usuario al que quiere consultar. En este caso hemos seleccionado el usuario 2, que corresponde a teclado 1. Ingresa el usuario 2 y su contraseña. Esta contraseña es la del supervisor. Y selecciona consulta. Cuando selecciona consulta se habilita en read, en donde se leen los datos de la RAM. Y cuando se leen, ya el usuario puede dar por terminada la sesión presionando fin. Y la máquina se reinicia y vuelve al estado 2. Presionamos Start para inicializar el sistema. Ingresamos el usuario 1 con su contraseña y luego los datos de placas y sensor. Cerramos sesión y ahora iniciamos sesión con el usuario 2 y su contraseña. Ingresamos placas y sensor y cerramos sesión. Ahora iniciamos sesión con el usuario 3 y su contraseña, los valores de placas y sensor y cerramos sesión. Ahora el supervisor va a ingresar sesión para consultar los datos del usuario 2 y su contraseña. Presiona el botón consulta y los datos se muestran en el display.